Muerte de 3 mujeres en Moca. 4 de junio de 2015. Video desmiente versión de la prensa amarillista. Hace 9 años y 3 meses, un trágico suceso ocurrido en la provincia de Espaillat, en Moca, estremeció a toda la comunidad. Las víctimas de este fatídico evento fueron Merari Magdalena, conocida como Andreina, Libanesa Lugo, y Antonia Espinal, mejor conocida como Chichi. Sus muertes provocaron un profundo dolor en la localidad, pero lo que fue aún más alarmante, fue la manera en que se distorsionó la información desde un principio, lo que agravó aún más la situación para los familiares y para el señor Tomás Rafael Sosa Rodríguez, quien fue acusado de haber cometido el triple asesinato. En los días siguientes al hecho, algunas versiones ofrecidas por vecinos y, especialmente, por medios sensacionalistas, afirmaban que Tomás Sosa había estado maltratando a Andreina en su residencia. Según estas versiones, Andreina, al encontrarse en una situación de peligro, habría llamado a su tía Chichi y a su prima libanesa para que la socorrieran. Al llegar estas al lugar, supuestamente Tomás Sosa las atacó, dándoles muerte. Estas afirmaciones encendieron el ánimo público y en cuestión de horas, Tomás fue señalado como culpable. Sin embargo, tiempo después, la aparición de un video captado por cámaras de seguridad en el lugar de los hechos reveló una historia completamente distinta. Las imágenes mostraban que tanto Tomás como Andreina, junto con Libanesa y Chichi, habían llegado juntos al lugar alrededor de las 4:30 de la madrugada, lo que desmentía la supuesta llamada de auxilio. Todos portaban varias bebidas alcohólicas y, claramente, se encontraban en estado de ebriedad. Esta revelación cambió por completo la narrativa inicial que había circulado. Es importante detenernos aquí para recalcar cómo los medios amarillistas, que buscan alimentar el morbo y el sensacionalismo, distorsionaron la realidad, omitiendo los hechos comprobables y sustituyéndolos por especulaciones y mentiras que generaron confusión en la comunidad. El video no solo desmiente las acusaciones de maltrato hacia Andreina, sino que también revela una dinámica totalmente diferente entre los involucrados. Contrario a lo que se había dicho, las imágenes muestran a Andreina en un estado de alteración emocional, agrediendo físicamente a Tomás, mientras éste no responde a las agresiones. De hecho, se puede observar a Libanesa tratando de intervenir y controlar la situación, intentando evitar que Andreina continúe la agresión. Este video no solo mostró la verdad de los hechos, sino que también desmanteló la versión difundida por algunos vecinos y los medios de comunicación, que alegaban que Tomás mantenía a Andreina encerrada y la sometía a constantes maltratos. En las imágenes de las cámaras de seguridad, se observa a la pareja compartiendo en lugares públicos, participando en actividades sociales, lo que indica una relación completamente distinta a la que fue retratada inicialmente. La Biblia nos advierte en Marcos 4, 22-40, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a la luz. Este versículo bíblico cobra especial relevancia en este caso. La verdad, aunque se intente ocultar o distorsionar, siempre encuentra una forma de salir a la luz. La aparición del video es una prueba de ello. Las mentiras, a pesar de su rapidez y de la facilidad con la que se propagan, no tienen la fuerza para ocultar la realidad por siempre. En este sentido, el caso de Moca debe servir como una lección para todos. No debemos apresurarnos a juzgar o difundir información sin estar seguros de su veracidad. El 8º mandamiento de Dios también se hace presente aquí: no darás falso testimonio contra tu prójimo, Éxodo 20:16. Este precepto es una advertencia clara contra las acusaciones falsas, las calumnias y los juicios precipitados. Las palabras tienen poder, y cuando se utilizan para dañar la reputación de alguien sin base en la verdad, las consecuencias pueden ser devastadoras. En este caso, la vida de Tomás Rafael Sosa Rodríguez fue irreversiblemente afectada por las versiones infundadas que se diseminaron. En este doloroso contexto, los familiares de Tomás Sosa desean expresar sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas.
Lamentan profundamente la tragedia que se llevó la vida de 3 mujeres y siempre han compartido el dolor de sus seres queridos. Al mismo tiempo, piden disculpas por el inmenso sufrimiento causado y ruegan para que el Señor Todopoderoso acoja las almas de Andreina, Libanesa y Chichi en su sagrado reino. Este caso no solo ha dejado cicatrices profundas en las familias afectadas, sino también en la comunidad de Moca, que se vio sumergida en un mar de desinformación y dolor. Es crucial detenernos para reflexionar sobre el papel que el alcohol desempeñó en este trágico suceso. Las imágenes muestran claramente que los involucrados estaban bajo los efectos del alcohol, lo que sin duda contribuyó a la pérdida de control y al desenlace fatal. El alcohol, aunque a menudo asociado con celebraciones y momentos de relajación, puede ser un arma de doble filo cuando se consume en exceso. No solo nubla el juicio, sino que exacerba las tensiones y puede convertir situaciones cotidianas en eventos cargados de violencia y tragedia. La tragedia de Moca en 2015 no es un caso aislado. A lo largo de la historia, el abuso del alcohol ha sido responsable de incontables tragedias, desde accidentes fatales hasta conflictos familiares que han terminado en violencia. Lo que comenzó como una noche de celebración, terminó en una tragedia que destrozó varias familias. El alcohol nubló las mentes de quienes participaron, eliminando la capacidad de razonar con claridad y aumentando las emociones negativas. Como sociedad, debemos ser conscientes del impacto devastador que el consumo irresponsable de alcohol puede tener, no solo en las personas que lo consumen, sino también en quienes los rodean. Las tragedias del pasado deben servirnos de lección para prevenir futuros desastres. Es crucial fomentar una cultura de responsabilidad, autocontrol y reflexión en torno al consumo de alcohol. No podemos permitir que momentos destinados a la diversión y el disfrute se transformen en escenarios de luto, tristeza y arrepentimiento. Que este suceso nos lleve a reflexionar sobre el papel que el alcohol puede desempeñar en nuestras vidas y sobre la importancia de tomar decisiones responsables. La tragedia de Moca debe ser una llamada de atención para que comprendamos que, en cuestión de minutos, una mala decisión bajo los efectos del alcohol puede cambiar nuestras vidas para siempre. Difundir información falsa o incompleta no solo daña el buen nombre y la reputación de personas inocentes, sino que también alimenta la confusión y el caos en la sociedad. La prensa tiene el poder de influir en la opinión pública, pero con ese poder viene la obligación de asegurarse de que los hechos sean reportados de manera veraz y objetiva. No se puede permitir que el interés por captar la atención del público a través de titulares escandalosos prime sobre la verdad. Asimismo, hacemos un llamado a la justicia para que sus decisiones estén siempre fundamentadas en las pruebas y la ley, y no en presiones mediáticas o populistas. La justicia debe ser imparcial, guiada por los principios legales y no por las emociones o intereses externos. Solo a través de un sistema judicial fuerte e independiente se puede garantizar que la verdad prevalezca y que se haga justicia de manera justa y equitativa, protegiendo a los inocentes y respetando los derechos de todos los ciudadanos.